Esto está dirigido a un público muy específico de la gente que está estudiando Lacan y que está estudiando la fórmula de la metáfora paterna. Yo no voy a desplegar, no tengo pizarrón acá, no voy a desplegar esa fórmula, la doy por sabida, o ustedes pueden encontrarla en Google y mirar esa imagen en Google mientras escuchan el audio de este video. La metáfora paterna es una lectura lógica que Lacan hace del complejo de Edipo para arrancarlo de toda perspectiva ambientalista. Se entiende mal el Edipo cuando se lo piensa desde una perspectiva ambientalista, familiarista, como un vodevil familiar donde hay papá, mamá, el hijo, como si Freud hubiera sido un imbécil que no hubiera sabido que hay agrupaciones familiares diferentes que ya existían en la época de Freud y que mucho más antiguas que la época de Freud, o donde siempre hubo grupos familiares donde no había un padre, es decir, un padre presente. Pero en todo caso, es decir, Lacan quiere despejar estos malos entendidos con esta fórmula o un modo de abordar más lógicamente, es decir, el Edipo. Bien, el primer término de esta fórmula es un término que es significante del deseo de la madre sobre una X, hay una barra de fracción, como de una fracción, donde arriba tenemos DM, deseo de la madre, y abajo una X que Lacan pone, cuando lo pone así escrito en palabras, lo pone como significado al sujeto. Significado al sujeto. Si ustedes no entienden nada, no es porque sean tontos, es porque Lacan era un tipo malo, era un tipo que era un embrollador, que embrollaba las cosas, es decir, a propósito. Digamos primero que el deseo materno es el deseo de ese otro significativo para el niño, de ese otro fundamental, que no necesariamente tiene que ser la madre biológica, que no necesariamente tiene que ser una mujer, pero por lo general corre el rumor por ahí que por lo general quien hace de madre para el sujeto suele ser en muchos casos, es decir, una mujer. Entonces, tenemos que partir de la idea, como dice Lacan, que ser deseado o no ser deseado por el otro materno es una cuestión de vida o muerte, es decir, para el sujeto. Tener un lugar o no tener un lugar en el deseo de la madre es como tener un lugar o no tener un lugar, es decir, en el mundo. Es fundamental, es una cuestión de vida o muerte. Ahora, cuando decimos significante del deseo de la madre, ¿qué quiere decir? No es un significante solo, en realidad. Podemos tener toda una cadena de significantes del deseo de la madre, pero Lacan dice es el significante de las idas y vueltas de la madre. ¿Qué quiere decir las idas y vueltas de la madre? Para entender un poco de qué se trata, esos significantes son huellas némicas, lo que Freud llama recuerdos, huellas némicas, representaciones, marcas, huellas. Por ahí huellas de una historia amorosa donde alguna vez, imagínense ustedes una historia amorosa con alguien, donde de repente la otra persona que siempre te contestaba los mensajes, un día no te los contesta, un día deja de contestar. Vos le mensajeas y no te contesta, te clava el visto y no te contesta, ¿no? O vos esperabas a la persona en tal lugar y la persona, es decir, una ausencia inexplicable, o un gesto, la persona que siempre se ponía contenta de verte, un día no se pone contenta, o la persona que vos siempre eras el objeto de interés de esa persona, un día aparece así como interesada en otra cosa, o deprimida, o con ira, o con mal humor, o qué sé yo. Es decir, son escenas o huellas de escenas que muestran que esa persona
o tiene un deseo más allá de vos, un deseo que no te incluye, ¿no? Y acá ya vamos metiendo el tema de la mujer que hay en la madre, porque la madre es una mujer y a una mujer le pueden pasar muchas cosas y muchas veces el deseo de una mujer no se contenta enteramente, es decir, con un hijo. Entonces, bien, son significantes que van mostrando un deseo que para el sujeto es enigmático. Por eso lo de significado al sujeto es el significado que eso tiene para el sujeto, que en realidad es un significado enigmático. Por eso la X es una incógnita. Es una incógnita. ¿Qué mosca le picó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué soy yo en el deseo de este otro, o de ella, o de él? ¿Qué soy yo allí? ¿No? Es decir, ¿por qué no responde? ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué lugar estoy ocupando? Y eso genera angustia. Esa incógnita genera, es decir, genera angustia. Entonces, bien, este enigma, que no es un enigma intelectual, es un enigma angustiante, ¿no? Es como no saber qué soy ahí. Bueno, eso es algo que es lo que representa, digamos, el primer aspecto de la fórmula. Ahora, otra trampita que hay, y esta ya es más complicada todavía, es que nosotros tenemos como dos fracciones. Tenemos esta fracción, por eso la fórmula hay que empezar a leerla por la segunda fracción, por el segundo término, no por el primero. Uno normalmente en matemáticas leería esa fórmula de izquierda a derecha, ¿no? Acá hay que empezar por el término del medio. Es otra trampa de Lacan, ¿no? Lo primero es el significante del deseo de la madre y la X abajo. Esto es lo primero. Y uno pensaría que esa fracción, donde hay un término arriba y otro término abajo, es homóloga a la otra fracción, la que tiene significante del nombre del padre arriba y significante del deseo de la madre, es decir, abajo. Uno pensaría que hay una homología, es decir, entre las dos fracciones. Pero no es así. La lógica de una y la lógica de otra, la lógica que relaciona el término de arriba con el término de abajo, es distinta en cada caso. Y esta es la gran trampa que pone Lacan acá. La lógica que hay entre el significante del deseo de la madre y la X incógnita es una lógica metonímica. Por eso, para entender lo que es el tema de la metáfora paterna, hay que entender muy bien, es decir, lo que es la metonimia, que no sé si lo vamos a poder explicar en este video, pero en principio entender que es una relación metonímica, que la relación metafórica la tenemos en la otra fracción, cuando interviene ahí el nombre del padre, por eso metáfora paterna. Bien, ¿y qué quiere decir? Es decir, que es una relación metonímica. Ustedes saben que la metonimia es la relación de contigüidad que hay entre los significantes, ¿no? Por ejemplo, una metonimia es decir, sí, fulano murió de una larga y penosa enfermedad, ¿no? Eso es un modo de evitar decir murió de cáncer, bueno, una larga y penosa enfermedad. Bueno, larga y penosa enfermedad es una metonimia de cáncer, no necesito mencionar, decir cáncer, o lo mismo que vi 30 velas en el horizonte, es un ejemplo de Saussure. Es decir, 30 velas, en realidad vi 30 barcos a velas en el horizonte, pero bueno, la vela va pegada al barco, pero no en la realidad, en el discurso. En el discurso está la frase, un barco a vela, ¿no? Un barco a vela, está en la frase un significante está pegado al otro. Bien, ahora,
¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con la angustia del sujeto? Es que yo puedo tratar de resolver la pregunta o la pregunta de qué me quiere el otro o qué quiere el otro de mí o qué es lo que tengo que hacer para satisfacer al otro, ¿no? Para satisfacerlo. Puedo por la vía de la metonimia. Y por la vía de la metonimia me lleva a una infinitud de respuestas o de ensayos siempre insuficientes. Yo voy a dar un ejemplo que está en Lacan. Ustedes saben que Lacan tomó un estudio del lingüista Roman Jakobson para mostrar los dos ejes del lenguaje, las dos funciones de la metáfora y de la metonimia, cómo se reparten en las afasias. Las afasias son un trastorno neurológico del lenguaje. Entonces vos tenés, por ejemplo, decir que a un señor le dicen, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo se llama esto? Un señor que tiene un trastorno afásico. Y hay un cierto tipo de afasia donde el sujeto conserva el vocabulario, conserva la capacidad gramatical de armar frases, conserva la sintaxis, conserva la posibilidad de armar frases, ¿no? De unir una palabra con otra, pero no conserva la capacidad de nominación. Entonces el sujeto le dicen, ¿qué es esto? Y entonces la persona dice, bueno, esto es lo que se usa para escribir, ¿no? O se usa para dibujar, o que se usa para hacer cuentas o para hacer anotaciones, y que en la escuela todo eso se usa para escribir, para dibujar, para hacer cuentas, anotaciones en la escuela, etcétera, se le saca punta. Todo eso son metonimias de la palabra que no le sale, que es lápiz, pongamos, en este caso. Son metonimias, es lo que se predica del nombre. El nombre sería el sujeto, las metonimias son, las características son como cositas que están pegadas, es decir, al lado. Entonces, tratar de resolver eso me lleva a una infinitud, porque yo puedo ir agregando y agregando y agregando y agregando y agregando, y nunca termino de satisfacer la pregunta del otro que dice, nunca termino de nombrar, de nominar lo que el otro me preguntó. Acá pongamos que el otro desea que yo le diga cómo se llama esto. Y yo lo que hago es empezar a dar estos rodeos metonímicos que pueden llegar a ser infinitos, ¿no? Infinitos, y que me llevan a una repetición infinita, es decir, de ensayos siempre insuficientes y donde nunca encuentro el nombre justo y preciso. Si ustedes lo piensan, muchas veces nos encontramos en situaciones así cada vez que buscamos la perfección, ¿no? Es decir, es como cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer un trabajo escrito y la lógica metonímica me lleva a que, bueno, puedo agregar un poquito más, o puedo corregir este párrafo, o puedo aumentar este párrafo, el borrador lo puedo agrandar y lo puedo agrandar y lo puedo agrandar y puedo corregir y puedo corregir y puedo corregir. Es decir, si yo me engancho en la lógica metonímica, no encuentro nunca un punto final o un punto de abroche, ¿no? Que diga, bueno, es suficiente, basta. Implica una decisión, un acto, dar por terminado, porque uno nunca, Borges decía, yo publico los cuentos para no pasarme la vida corrigiendo borradores. Uno dice, ¿cuándo un cuento está terminado? No sabes cuándo está terminado. Hay un punto donde uno tiene que concluir, ¿no? El momento de concluir supone un acto, supone una decisión.
Pero si yo me engancho en la lógica metonímica, no concluyo nunca. Siempre es insuficiente, ¿no? Siempre faltan 5 guitas para el mango, es decir, como decían, ¿no? Siempre, nunca puedo dar la respuesta precisa y perfecta a lo que el otro, es decir, a lo que el otro me pide, ¿no? Bien. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, por lo pronto, que lo que ahí falta es la capacidad de nominación. Agarré de decir, porque yo no sé si lápiz es el nombre justo de esto. No sé si ustedes saben, en realidad yo podría decir que lápiz es una metonimia más. Yo puedo decir, bueno, esto se usa para escribir, esto se usa para dibujar, son todas metonimias, son todos rasgos, características, todo descriptivo. Por eso el discurso metonímico es el discurso de la realidad, es descriptivo. Y la palabra lápiz en realidad viene de que hay una piedra de grafito que está metida dentro de este tubito de madera. Hay una piedra de grafito y ahí lápiz es piedra en latín, ¿no? Entonces yo también podría decir una metonimia más. Sí, esto es lo que tiene una piedra de grafito o un lápiz de grafito ¿no? Es decir, en el medio. Ahora, que de repente yo utilice uno de los significantes para nombrar toda la serie, y directamente yo digo, es como si yo hubiera decidido llamar a esto, no sé, maderita, ¿no? O el escribir, pero ya como nombre, como algo que nombra, ok, lápiz, ya hago que ese significante, que estaba metido dentro de una lógica metonímica, lo transformo y lo hago pasar a otra lógica, que es la lógica metafórica, que es la lógica de la nominación. Nombre. El nombre es algo muy importante. Poder nombrar las cosas, nominar las cosas, darle nombre a las cosas. Lo que vulgarmente se llama simbolización, ¿no? Darle nombre a las cosas, eso es una función, es decir, muy importante. Y bien, ahí entramos en la lógica metafórica. Toda nominación es metafórica, dice Lacan, ¿no? Toda nominación es metafórica. Y entonces, bien, esto tiene una importancia en las cuestiones del deseo. Porque, está bien, yo podría agarrar y decir, bueno, pero ¿y por qué lápiz? Podría ser otro término, ¿no? ¿Por qué no pencil o qué sé yo? Decir, bueno, ¿por qué lápiz? Bien, hay un punto donde algo, o desde algún lugar, o desde alguna función, se dice, mira, con esto alcanza. Nombrarlo lápiz, con esto alcanza, es suficiente. Como parafraseando a Winnicott, ¿no? Bueno, si yo me tengo que empezar a pensar, Winnicott hablaba de la madre suficientemente buena, ¿no? Si yo me tengo que poner a pensar en qué sería ser un buen hijo, ¿no? O empezar a agregar metonimias, ¿no? Portarse bien, lavarse los dientes, tomar la sopa, entonces, no termino más. Entonces el punto es encontrar algo que alcance, algo que anude, sin necesidad de abarcar todo, ¿no? Es decir, el principio de algo de dar una respuesta que sea suficiente, que alcance, que no sea exhaustiva. Esto es muy, muy importante. Y ahí es donde uno pasa, es decir, a una lógica metafórica. ¿Y qué quiere decir que se pasa a una lógica metafórica? Bueno, primero esto, que hay un cambio de lógica, que cuando se pasa a la otra fracción del nombre del padre sobre el deseo de la madre,
significante del nombre del Padre, es un significante cualquiera, pero lo importante es la lógica de ese significante, que es darle una interpretación, darle una nominación a ese deseo enigmático. Esto sería la función de la metáfora paterna. Es decir, interpretar, darle una interpretación a ese enigma. Y una interpretación que no es la interpretación justa, no es la interpretación que cierra. Acá hay una diferencia entre los post-lacanianos y los freudianos. Desde un punto de vista freudiano, no es que esa metáfora paterna cierra, esa es la opinión de los post-lacanianos. No vamos a entrar en eso. Es decir, una metáfora, como decía Borges, la metáfora o la interpretación de algo no agota el sentido, no es algo que se terminó el enigma, ¿no? No es que se terminó el enigma, sino que yo, tengo ahora un nombre con el cual me puedo orientar o me puedo manejar. Me puedo manejar más o menos. A ver, yo podría agarrar y decir, por ejemplo, a ver, ¿qué es ser argentino? ¿No? ¿O qué es la Argentina? Estamos hablando de la identidad y estamos hablando de uno de los nombres, uno de los tantos nombres que tengo yo o ustedes que me están escuchando. Y uno puede responder a través de metonimias, ¿no? Argentina, bueno, la palabra Argentina generalmente está como palabras contiguas, la palabra tango, la palabra la samba, o la palabra bife de chorizo, fútbol, grieta, peronistas y antiperonistas, no sé qué, es decir, Martín Fierro, el Facundo. Uno puede empezar con metonimias de lo que eso implica. Obviamente, es imposible decir qué es ser argentino, del mismo modo que es imposible decir qué es el amor. Yo puedo empezar a hablar del amor y, bueno, es eso que te pasa, lo mismo que lo del lápiz. Hay cosas que son imposibles de nombrar y que solo a través de la poesía uno puede nombrar. Por ejemplo, Cortázar tiene un poema que se llama Patria o La Patria, no importa, tiene que ver con lo del padre. Bien, donde en una parte de ese largo poema Cortázar dice: es un país desnudo que sueña con un smoking. Bien, uno puede estar de acuerdo o no. No es que definió a la Argentina. No es que eso cierra los enigmas, ¿no? Pero es algo que nos auxilia. La poesía es algo que nos rescata frente a la incógnita y frente a la incertidumbre. Ante lo traumático, la poesía es algo que nos rescata. La poesía nos permite nombrar aquello que es imposible de nombrar. Un país desnudo que sueña con un smoking, ¿no? Y fíjense que hay una gran condensación ahí. En esa pequeña frase están condensadas muchas cosas. Hay muchas cosas que están metidas ahí adentro, ¿no? Y a la vez, la metáfora, y esta es otra diferencia con el post-lacanismo, la metáfora no da sentido. Y esto Lacan es claro. Lacan habla del pas de sens, hace un juego de palabras en francés. Pas de sens sería no sentido, y al mismo tiempo es juego de paso de sentido, ¿no? Paso de sentido. Quiere decir que en realidad lo que hay es una renovación del sentido,
porque es medio raro esto, un país desnudo que sueña con un smoking, es decir, bueno, un país no sueña, ya estás metaforizando o estás juntando dos cosas, es como si la Argentina fuese una persona con cuerpo, ¿no? O como cuando, por ejemplo, Virgilio tiene una metáfora muy linda que habla de los pájaros remando con las alas, ¿no? Los pájaros remando con las alas. Ahí vos tenés una metáfora, ¿no? Porque ya hace como del cielo un mar y hace de los pájaros que se mueven a través del cielo como si fuesen embarcaciones, naves que van remando, es decir, con las alas. Y eso renueva el sentido de las cosas, le da al pájaro le da un sentido nuevo y al cielo también le da un sentido nuevo y quizá también al barco le da un sentido nuevo. O sea, la metáfora tiene que ver con la renovación del sentido, con una génesis de un nuevo sentido, una renovación, una génesis. Por eso tiene que ver la metáfora paterna en el sentido de lo generador, ¿no? De lo generador, de lo que engendra. Entonces, acá, para meternos más todavía en el terreno del psicoanálisis, no tenemos que olvidar que Lacan dice que el síntoma es una metáfora. Ahora bien, el síntoma, nosotros sabemos, por Freud, primero, que el síntoma es una gran condensación, sigue una de las leyes del proceso primario, que es la condensación, que en alemán se llama Verdichtung, y Verdichtung, la palabra Dichtung en alemán es poesía. O sea, Lacan leyó bien a Freud en alemán y entendió que en la condensación un síntoma dice muchas cosas. En ese solo síntoma hay muchas cosas. En la fobia de Juanito, en el caballo de Juanito, el caballo es muchas cosas. El caballo es el padre de Juanito, es Juanito mismo, es la madre de Juanito, es todo un montón de cosas que están encerradas ahí. Como que la poesía tiene esta facultad de, con pocas palabras, expresar algo que uno podría decir a través de miles de palabras, ¿no? Como cuando Borges dice, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Es una sola frase, pero que describe muy bien lo que siente alguien que está enamorado, ¿no? O esto de Cortázar, o el ejemplo que da Lacan, el amor es un guijarro que ríe al sol. ¿Quién puede definir lo que es el amor? Y decir, ahora, ¿qué sentido tiene un guijarro que ríe al sol? No tiene ningún sentido, pero de algún modo es un modo de nombrar o de interpretar algo que es ininterpretable, algo que es un agujero, que es un trauma. No podríamos decir que frente a lo imposible, la poesía da una respuesta. No quiere decir que esa respuesta sea la respuesta justa, ¿sí? Es una respuesta en la cual tenemos que tener fe. De ahí que la cuestión del padre y la cuestión de la fe son dos cuestiones que van muy ligadas. Hay que tener fe, es decir, en esa respuesta. Por eso el gran poeta Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, un poeta inglés del siglo XVIII, decía que la fe poética es la suspensión de la incredulidad, lo cual no es lo mismo que ser un crédulo, sino que es suspender la incredulidad, como cuando entras en el arte, cuando entras en una obra de teatro, o ves una película, o lees un cuento, suspendes tu incredulidad, entras en el terreno del mito, de la fantasía. Esto es lo que introduce la metáfora paterna. Un mito, una fantasía que viene a explicar los dramas, es decir, que el sujeto vive, ¿no? Y que el efecto, lo que tenemos como efecto, como resultado de la metáfora paterna, es
que el nombre del Padre establece que hay un otro, el gran otro, ese otro con mayúscula, que es el lenguaje, es la batería de los significantes, y abajo, donde estaba la X incógnita, abajo hay una phi minúscula, que sería la significación fálica. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que nos pasa, y todo lo que podemos decir de lo que nos pasa, todo lo que un sujeto habla en un análisis, todo remite a el falo y la castración, porque el falo va junto con la castración, o sea, remite a la sexualidad y a la muerte. Muerte y sexualidad, sexualidad y muerte. Son dos nombres de lo real, son dos modos ya de metaforizar lo real, porque lo real en sí es lo imposible de saber, lo real es el trauma. Pero ya hablar de muerte y sexualidad ya es darles un nombre, pensarlo en términos de una significación fálica, es decir, que bueno, constantemente estamos hablando de nuestro complejo de castración, ese complejo de castración que Lacan dice tiene una función de nudo. Todos nuestros síntomas, nuestros sueños, nuestros lapsus, nuestra neurosis, todo es un armado que habla de la sexualidad y la muerte, es decir, de la castración y del falo. ¿Sí? Bien. Y no es que eso suprime lo real, no es que darle una interpretación fálica al deseo de la madre. Por eso estaba siempre tan deprimida o iracunda o de mal humor o tan mal, así como retroactivamente entender qué rol jugaba el falo en ese deseo, porque a una mujer le pueden pasar cosas, ¿no? Cuando alguien dice, ahora entiendo que mi madre tenía esas idas y vueltas del carácter porque, no sé, mi padre no la quería o la engañaba o se había ido con otra mujer o no sé qué, o ella estaba enamorada de otro hombre, ¿no? O le pasaban cosas, o con otra mujer, no importa, le pasaban cosas a nivel sexual, y allí donde está la sexualidad, es decir, está el falo y está también, es decir, la castración, porque la sexualidad nos castra, la sexualidad muestra que no somos dioses, ¿no? Es decir, estamos divididos. De ahí que la metáfora y el síntoma ya es una respuesta ante el trauma. El síntoma es un modo de simbolizar un acontecimiento traumático, es lo que dice Freud. Detrás de los síntomas de la histeria lo que hay es un trauma sexual infantil. Bien, y el síntoma es un modo de hablar silenciosamente a través del cuerpo, es un modo de simbolizar aquello que no se puede simbolizar. Lo simbolizamos con el cuerpo, con nuestros lapsus o con nuestros sueños. Ahora, así como la poesía es enigmática y nos divide, nos interroga, ¿no? Porque uno puede agarrar y decir, soy judío. ¿Y qué es ser judío? Y a veces alguien es judío y puede pasarse la vida interrogándose qué quiere decir ser judío, o ser argentino, o ser francés, o ser guatemalteco, o lo que sea. Por eso Borges tenía una linda frase, decía, ser argentino es un acto de fe. No sé qué es un acto de fe. Es un nombre que va pegado conmigo y que, bien, no sé muy bien qué es, pero tendré que ver qué hago con esto, ¿no? Ahora, lo interesante
es que la metáfora guarda una relación, y esto es lo último que quiero decir, para reforzar esto, ¿no? En realidad toda metáfora, incluso en la poesía, es algo que nos interroga, ¿no? Cuando uno dice un país desnudo que sueña con un smoking, bueno, ahí quizá tal vez es más fácil darle un sentido, ¿no? Cuando uno dice el amor es un guijarro que ríe al sol, ya es más, es decir, más sin sentido, ¿no? O, por ejemplo, cuando Neruda dice, junto a bodegas donde el vino crece con tibias manos turbias, con lentas manos de madera roja. Bodegas donde el vino crece con tibias manos turbias, con lentas manos de madera roja, ¿no? Bueno, ahí hay una imagen, en realidad es una imagen generada por palabras, pero donde lo que nos resuena es la música de las palabras y que no sé muy bien cuál es el sentido de eso, pero que produce un efecto de significación, ¿no? Un efecto de significación que no deja de ser sintomático, nos interroga. La verdadera poesía, la auténtica metáfora, decía Lugones, las metáforas vivas son las que nos interrogan, son las que renuevan el sentido, las que traen así como un acontecimiento, ¿no? Que nos sorprenden, ¿sí? Nombrar las cosas de un modo absolutamente nuevo. Después hay metáforas que han pasado al uso, hay metáforas muertas, decía Lugones, que ya están gastadas. Es como hablar de los fondos buitres. Ahí hay una metáfora, es decir, los buitres como metáfora de los holdouts, ¿no? De los holdouts, llamarlos buitres es una metáfora, es decir, muy oportuna. Es lo mismo que decir, este tipo es una rata, ¿no? Pero son metáforas que no generan, han pasado ya al uso común del idioma y no generan ningún efecto poético. La metáfora verdadera es sintomática en el sentido de que es algo que me asombra, me sorprende, como me sorprende un sueño, una formación del inconsciente, es decir, algo que me divide. Ahora bien, la metáfora, la poesía, es algo muy importante y que tiene relación con la ley. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene la poesía con la ley? Bueno, acá esta es la parte por ahí quizá más difícil y que es fundamental para entender de qué se trata el nombre del Padre. Y acá yo voy a citar a Jacques Alan Miller, tiene un comentario, un comentario es algo que dice Jacques Alan Miller y que va en contra de buena parte de su propia enseñanza, pero que, bien, él con todo registra esto que Lacan expone en el Seminario 5. Miller tiene un comentario del Seminario de las Formaciones del Inconsciente y en ese comentario Miller establece una diferencia que es fundamental, que en general los psicoanalistas no hacen, que es la diferencia entre la ley y la regla, ¿no? Como dos cosas distintas. En general, cuando hablamos de ley, lo identificamos con la regla, pensamos en las leyes escritas, qué sé yo, es decir, no sé, prohibido tirar papeles en el suelo, ¿no? Ahí tenemos una regla, ¿no? Prohibido esto, prohibido lo otro, o usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro. Es decir, las reglas, y esto es una diferencia antigua en el derecho romano, las reglas son el derecho escrito, los códigos, son las reglas. También el lenguaje tiene reglas, ¿no?
las reglas del diccionario, de la gramática, y qué sé yo. La ley, para los romanos, la ley es algo que tiene que ver con la justicia. La justicia no es lo mismo que el derecho. La justicia implica un acto de decisión a través del cual una persona, porque a veces un juez lo único que hace es aplicar la regla automáticamente. Como decir, bueno, ok, el tipo robó, por el robo le corresponden tantos años de cana, robaste y te pongo tantos años de cana. Ahora, a veces uno dice, ok, robó, lo meten en cana, y uno dice, ¿hay justicia ahí? Porque por ahí el tipo estaba muerto de hambre y robó una manzana para darle de comer. Con esto yo no estoy justificando nada, doy un ejemplo de que a veces lo que es conforme al derecho no es justo, porque la esclavitud era conforme al derecho en una época, era legal. Lo de los buitres es legal, es conforme al derecho. Los buitres actúan conforme al derecho. Ahora, ¿es justa la práctica de los holdouts? No solo para la Argentina, para todo un montón de países. Es decididamente injusta, ¿no? Que las mujeres no pudiesen votar era conforme al derecho. El derecho establecía las normas, las reglas, pero era justo. Y ojo, en toda época hubo gente que se daba cuenta que eso era injusto. Ahora, para hacer justicia, quizá a veces hace falta que alguien intervenga y haga una excepción a la regla. Es decir, ok, todo aquel que roba tiene que ir a la cárcel, pero acá yo voy a hacer una excepción, ¿no? Voy a hacer una excepción. Es decir, con esta persona. Yo, por ejemplo, el otro día vi el caso de un juez que le presentaba a un señor por exceso de velocidad en una zona escolar, y era un señor que de 96 años que llevaba a su hijo de 63 a hacerse el análisis de sangre porque el hijo de 63 años tenía cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, el juez termina como perdonándolo, es decir, al tipo. Que el tipo además decía que no iba tan rápido y que, bueno, bien, uno puede discutir esa decisión, pero el hecho es que está bueno que las reglas no sean de hierro, que haya alguien que a veces pueda hacer una excepción, ¿no? Es como cuando vos estás en una dependencia burocrática y vos vas llevando todos los papeles, bueno, usted tiene que llevar tal nuevamente, ¿no? La lógica metonímica, tenés que traer la partida de nacimiento, el DNI, el pasaporte, esto, lo otro, ¿no? Y siempre te falta un papelito, o este papelito, pero este no tiene el sellito, y qué sé yo, y cuando ya llevaste 80.000 papelitos y te piden un sellito más, vos agarrás y le decís al robot kafkiano que te está atendiendo, y no le estoy faltando el respeto, que a veces es el sistema kafkiano del escritor Kafka, la persona que actúa automáticamente según las reglas burocráticas. Entonces vos decís, llama a tu jefe. Uno apela a una instancia tercera, apela a una instancia superior que pueda tomar una decisión, que pueda intervenir y decidir hacer una excepción a la regla y decir, está bien, ok, mira, está bien, le falta el sellito de no sé qué, pero con esto alcanza, pase, ¿no? Bien,
Esto es la función del nombre del Padre. No importa, esto no tiene nada que ver con el papá. La función del nombre del Padre es esto, y la función del nombre del Padre es una función que además ejercemos nosotros. La podemos ejercer nosotros para con nosotros mismos. Cuando tenemos que tomar decisiones, y a veces decisiones que implican hacer excepciones a la regla. Había un militar que decía, en el campo de batalla cada quien es su propio comandante. A veces tenés que tomar decisiones, cada uno es su propio comandante. Ahora, todo esto que tiene que ver con la metáfora. Tiene que ver con la metáfora porque existe lo que se llama la licencia poética. La poesía es usar el lenguaje de otro modo que el que las reglas del lenguaje dicen que hay que usar. O sea que es darle a una palabra un sentido y un uso, es autorizarme a hacer un uso de una palabra distinto del que la regla de la gramática me dice que tengo que usar. Y esto es algo que es muy claro, lo dice Lacan en un escrito que se llama La metáfora del sujeto, donde Lacan dice, nosotros creemos que el niño empieza a hablar cuando el perro le dice, lo señala y dice, este es el guau guau, ¿no? Y ve el gato y dice, este es el miau, ¿no? Y Lacan dice, no, el pibe empieza a hablar cuando le dice guau al gato y cuando le dice miau al perro. O sea, cuando empieza a jugar con el lenguaje y a usar las palabras de otro modo que el que la regla dice que deben ser usadas. Con lo cual utiliza, juega, es decir, con el lenguaje empieza a inventar y empieza a generar nuevos sentidos. Y esto es muy importante porque poder jugar con el nombre da la posibilidad también de inventar un nombre, incluso inventarse un nombre, ¿no? No solamente llevar uno el nombre que los padres, la herencia, la cultura, el pasado le ha dado, sino poder uno apropiarse de eso y darle un uso nuevo sin necesidad de cambiarlo. Ustedes piensen que, sí, Lacan cuando nació y era chiquito se llamaba Jacques Lacan, pero a partir de cierto momento Jacques Lacan pasó a ser otra cosa. Hay un momento donde Jacques Lacan pasó a ser otra cosa que el Jacques Lacan de cuando era chiquito. Empezó a darle un uso, es decir, distinto al nombre, o lo mismo Borges, o lo mismo uno, o cualquiera de nosotros, uno se apropia del nombre y entonces empieza a usarlo de una manera diferente. Y tenemos un ejemplo en Freud, yo lo doy por sabido, el ejemplo del famillonario, que es una condensación, como yo diga, bueno, me encontré con, no sé, con Bill Gates o no sé, con George Soros, con el barón Rothschild, era en el chiste, y me trató como un igual, un tipo, ¿no? Me trató muy famillonariamente, ¿no? El millonario me trató de un modo muy famillonariamente, ¿no? O sea que lo que está diciendo es, me trató para el orto, pero esa condensación de familiar con millonario crea un neologismo que normalmente sería impugnado. Normalmente uno diría, no, esto no pasa, no, ¿qué me estás diciendo? Pero esto es lo que tiene la poesía, que de repente hace que pase lo que normalmente no pasaría, en el sentido de pasar la frontera. Es decir, ese neologismo es aceptado y es aceptado, es decir, con aprobación.
El arte está lleno de esto. Cuando un artista decidió innovar y pintar de un modo que nadie había pintado antes, o pintar algo que nadie había pintado antes, o escribir de un modo que nadie había escrito antes, o inventar palabras que nadie había inventado, y de repente, bueno, eso pasa y pasa a tener un lugar y pasa a ser aceptado. Por eso, Jacques Alain Miller en ese comentario dice, bueno, estamos acostumbrados a la función del nombre del Padre como lo que dice que no, que claro, hay una cuestión del no, la prohibición y qué sé yo, pero dice el nombre del Padre es mucho más importante por aquello que habilita que por aquello que prohíbe. Es mucho más importante por, por el sí que por el no.